porque si eres padre ya tienes que estar en modo adulto, no puedes quedarte toda la vida en modo niño. Entonces, un poco esta herramienta ayuda a eso, a salir de esa zona que tú, por tus heridas, ¿vale? Porque todos tenemos heridas, nadie se salva. Por tus heridas te has quedado ahí, pero es que el conflicto es una oportunidad que te da la vida para mirar esto o eso que te está pasando, esa herida que tienes y no te la quieres mirar. Pues ahora es el momento. Y al final, en una familia, utilizar estrategias procesales pues es muy cutre, porque o sea, esa gente, por mucho que tú hayas querido ocultar cosas, si están pasando, luego les van a seguir pasando porque ellos van a seguir viviendo con eso. Entonces, en familia, el tema procesal, que en algunos casos pues va bien para ganar pleitos, en familia yo lo veo... sobre todo no sé cómo, porque no tengo la palabra, pero no lo veo bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bienvenidos a un nuevo espacio de Precluidos. Hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas, no una, va a ser novedoso que tengamos a dos invitadas. Ellas son Inmaculada Mas, que es jueza de Torrent desde hace más de 25 años, y Ana Ballester, que es abogada, mediadora, formadora. Y vamos a hablar de derecho sistémico o justicia sistémica, que es un asunto un poco que desconocido, tanto en ámbito de justicia como fuera de ella. Así que, ¿cómo estáis? Sin más dilación, bienvenidas. Inmaculada, lo primero que te voy a preguntar, bueno, ¿qué es esto de la justicia sistémica o derecho sistémico, para tener un poquito una breve introducción y que todo el mundo ponga blanco sobre negro? Empezamos ya así. Sí, arranco. Pues esto no es un invento, que es importante dejarlo marcado, porque esto ya es una forma de ver los conflictos y tratarlos y solucionarlos, que ya se sigue en Brasil desde el año 2012. Empezó allí un juez que es Sami Storch, y realmente se trata de tener la certeza, que yo creo que todos la tenemos, que los juzgados no resuelven todo, las sentencias son un remedio, pero no para todos. Entonces es añadir una forma más de ver qué solución se le puede dar. Y es una forma más que además es diferente, porque no se trata solo de ver lo que hay, sino de ir un poquito más allá, ¿no? Más allá del conflicto, más allá... Bueno, eso luego lo explica Ana, que es la experta, pero es simplemente el saber que ante cualquier conflicto siempre hay algo mucho más abajo, que es lo que está haciendo que el conflicto surja, y entonces es la posibilidad de darle una solución a ese conflicto desde esa mirada. Entonces es una forma de llegar, yo creo que a una sanación y a una solución como más profunda del tema, y no quedarnos ahí en la superficie. Yo digo esto, tú dices esto, bueno, pues aquí es un poco... Y luego, claro, siempre que jurídicamente luego sea viable, luego hay que darle la forma jurídica que sea, pero es saber realmente por qué está surgiendo ese conflicto, qué es lo que les ha llevado a estar en esa situación, ¿no? Ana, esto me suena mucho, o me parece mucho, a la mediación. Los abogados, por norma general, somos bastante reacios a eso, porque parece que nos va a quitar el trabajo. Esto, ¿cómo le dices a un compañero? No, venga, métete en esto? A ver, es que el tema de la justicia sistémica o el derecho sistémico se puede aplicar a todos los métodos de resolución de conflictos, o incluso también se puede aplicar a los casos de procedimientos judiciales. Porque lo que hacemos con la justicia sistémica o el derecho sistémico es, con una herramienta que es propia de la terapia sistémica, o sea, hay que tener una formación en esto para poderlo hacer. Lo que hacemos es mirar con esta herramienta cuál es la causa real del conflicto, porque al final un conflicto jurídico tiene una base muy importante, una parte emocional, ¿no? Sobre todo, nosotras trabajamos mucho en temas de familia, sucesiones, temas de comunidad también, tienen que ver con conflictos emocionales, y entonces con esta herramienta lo que vemos es la profundidad. Digamos que si habláramos del iceberg, que eso se maneja mucho en mediación, ¿no? Se dice lo que está debajo del iceberg, ¿no? El conflicto sería la puntita del iceberg, y lo que está debajo del iceberg sería la base del conflicto. Entonces, con esta herramienta podemos ver cuál es la base o cuál es la causa real del conflicto, y entonces sí que lo podemos desbloquear. Lo desbloqueamos desde la parte profunda. Entonces, la solución es mucho más fácil. La solución real, luego se llega a una solución jurídica también. Pero se puede aplicar a todo. O sea, no es solo para la mediación, sino que se aplicaría a la mediación, a la negociación, al derecho colaborativo también, que está ahora muy de moda, o a un procedimiento judicial. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho, ahora lo contaremos, que estamos trabajando con unos talleres en la sala de vistas
y supervisamos los casos judicializados con esta herramienta. Entonces, sí que vemos que trabajando con esta herramienta se solucionan los casos porque ya tenemos feedback de las personas. Se van desbloqueando cositas, ¿no? Sí. Se van desbloqueando y se permite una cuestión que está muy parada y muy bloqueada, pues que vaya otra opción y por ahí recibes otra información y van pasando cosas. O sea, se evita lo que es el bloqueo absoluto y el cabreo por el cabreo. Esa es la verdad, el conflicto, la sensación de estar cabreado de la parte, aunque esté en el juzgado y aunque se lleve mal con la otra parte, como que baja, ¿no? Como que baja. Entonces, pues solo con eso ya, si solo hiciéramos eso ya estaríamos haciendo bastante, ¿no? Y si encima se consigue solucionar, pues ya... La verdad es que guay. ¿Y qué parte de esto, qué parte de culpa de ese cabreo generalizado que tienen las partes tiene el propio sistema? ¿Qué pensáis? Bueno, pues el tema es que el sistema es hostil, ¿eh? O sea, yo, cuando empiezas a trabajar, pues lo idealizas todo, ¿no? Antes de empezar, pues imagino que da igual que sea abogado, juez, antes de entrar en un sistema como el judicial, idealizas como que puedes hacer muchas cosas, tal, pero es que luego te das cuenta que es todo tan rígido, está todo tan sobresaturado que realmente no... O sea, o te lo vienes tú de casa, o si no estás tú bien, el sistema te colapsa. Y realmente... El tema además te dejas arrastrar, porque parece como que si haces algo diferente, claro, yo al principio me planteaba que quería hacer cosas distintas, pero digo, ¿dónde voy yo? Si es que esto que está como muy marcado, estos son los juicios, los abogados, entonces digo, algo tiene que haber. No sabía, hasta que encontré esto no sabía que podía hacerlo, pero sí que daba la sensación de que había que... Como que hay solo una vía posible, que está bien esa, pero aparte de esa vía hay más posibilidades. Entonces, es verdad que con la ley nueva, ahora la ley 1/25, parece que abre las posibilidades, pero hay que ver que son reales, que no es simplemente una posibilidad, no, es que realmente la posibilidad de solucionar el conflicto existe. O sea, no tienes por qué ir al sistema sí o sí a que te resuelva. Muchas veces una sentencia, si ya estaban mal las cosas, la sentencia no tendréis experiencia como abogados, ¿no? Que al final la sentencia lo enquista más aún, porque encima, claro, igual no le has dado la razón a uno, pero no como quería que le dieras la razón, y a lo mejor incluso teniendo la razón no les ha enfadado. Entonces, y bueno, en familia ya para qué, ¿no? En familia nadie sale contento. O sea, yo mi obsesión era decir, jolín, o sea, gente que está con un problema súper importante de su vida, que tiene que estar ahí con un tema personal muy heavy, necesariamente tiene que pasar por aquí porque necesita una sentencia para desvincularse de esa persona, para regular todo, y sale peor, o sea, sale o igual o peor. Entonces digo, ¿qué hemos hecho aquí? O sea, le hemos hecho pasar por este túnel de los horrores, total para nada, porque el papel ese no les va a aportar nada. Con suerte lo cumplirán, más o menos, pero sin salirse del convenio como si fuera ahí una espada ahí que te agobia. Entonces es que no mola vivir así tampoco. Entonces eso con suerte, y si no, pues salen enfadados o peor. Entonces es... Pues que está muy bien, eso por supuesto nadie tiene que estar, y yo, jolín, menos mal que existe, que no somos trogloditas y no nos estamos machacando, pero aparte de eso, que haya más opciones, ¿no? Entonces por eso veo yo la necesidad de buscar este enfoque también, ¿no? Como una vía más de sumar a otras opciones que además, conforme los tiempos van pasando, yo creo que la gente lo está demandando más, ¿no? Que estamos todos como más quemados en general, o algo así. ¿Y desde la judicatura, qué te dicen tus compañeros? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Porque nosotros somos reacios, pero me imagino a algún otro juez que yo creo que nos escucha y debe... Yo tengo un par en la mente que ahora deberán estar intentando cambiar el canal. Sí, no, ya han cambiado el canal. Entonces, sí. ¿Cómo lo percibes tú? No, a mí me escuchan, ay, qué interesante, oh, si es que hace falta, si es que es verdad, tal. Qué interesante. Todo el mundo muy interesante, pero así como dar el paso y decir, venga, va, ¿qué hacemos con esto? De momento no tengo ningún adherido así directamente. Bueno, si tenemos una compañera, ¿no? Que empieza como a abrir, ¿no? Sí, no, escuchan, ¿eh? Porque realmente se nota que eso hace falta. O sea, se nota que la gente de los juegos de familia saben, dicen, no, que lleguen a un acuerdo. Todo el mundo quiere que lleguen a acuerdos. Aparte de así no pones la sentencia, que también ayuda, ¿verdad? Pero en el fondo, porque sabes que si es un acuerdo, claro, al final se van con un acuerdo ellos, o sea, por lo menos se van con algo que han decidido ellos, aunque no sea a lo mejor tan profundo como puedes lograrlo con esta herramienta, ¿no? Siempre quieres que haya un acuerdo. Pero además, si ya consigues que ese acuerdo sea verdadero, realmente como convencidos desde dentro, que va a evitar que cualquier modificación de medida simplemente la hablen y ya está, no tienen por qué estar, vamos a demandar otra vez, cualquier ejecución, que estén ahí, vamos a ver si me das al niño, ¿no? Que lo puedan hablar porque ya entienden dónde está su base del problema y ya no tienen que llegar ahí, pues jolín, eso todo el mundo quiere. Pero están simplemente observando, vamos a dejarlo ahí, están observando. Ana, ¿y la práctica?
En la práctica, bueno, A ver, ¿cómo se hace esto? Yo, por mi experiencia, yo desde el año 2019 yo lo estoy aplicando en mi despacho. Yo soy abogada ejerciente desde el 2003 y soy mediadora desde el 2014. Y cuando me dices lo de la mediación, pues me llama la atención, ¿no? Porque a mí la mediación me costaba horrores. Yo decía, claro, me encantaba la idea, era súper bonita, pero yo pensaba, digo, luego tengo ahí a las dos partes súper enfadadas, sobre todo en temas de separaciones, ¿no? Y digo, ¿y cómo les, o sea, con ese enfado que tienen, cómo rebajo yo un poco el conflicto y intento llegar a un acuerdo mínimamente? Era súper complicado y aparte, claro, cuando está el conflicto tan denso, te arrastran. Si tú no te estás como muy centrada, es como agotador. Yo decía, madre mía, esto de las mediaciones es muy guay, pero es muy agotador. Entonces, yo sentía que me faltaba algo. Digo, es que me falta algo, ¿no? Porque ¿cómo gestionas las emociones? Eso no nos han enseñado a nadie, ¿no? No nos enseñan ni a los abogados, no tenemos formación de ese tipo. Y justo vivimos con los conflictos, que es un componente emocional muy potente. Entonces dije, bueno, tengo que buscar herramientas y se apareció en la vida, ¿no? Una formación en terapia sistémica. Y también tengo formación en terapia Gestalt, que es muy de trabajar del cuerpo, conectar con las emociones, responsabilizarte de lo tuyo y la otra parte se responsabiliza de lo suyo, ¿no? Y entonces lo bueno de esta herramienta es que es muy visual y que se trabaja mucho con el cuerpo. Entonces lo podemos hacer en sesión individual o en sesión grupal. En sesión individual trabajamos con unos muñequitos o con unas maderitas y al final el cliente lo que hace es proyecta en el espacio la situación. Yo le digo, a ver, pues imagínate que está separándose, ¿no? Le digo, pues elige a los muñecos o a las maderitas que quieras y aquí en el espacio colócate tú, coloca al padre de tus hijos o a la madre de tus hijos y coloca a tus hijos. Y solamente el hecho de colocarlos, de representarlos, ya empieza a dar mucha información. Porque al final, esto es como los juegos cuando somos niños. Los muñequitos, ¿no? Son herramientas proyectivas y tú estás representando cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los psicólogos trabajan con los niños con eso, ¿no? Con los dibujos, con los muñequitos, porque tú ahí está saliendo mucha información tuya y sobre todo la información que está en el inconsciente, que es la que realmente nos domina, porque el inconsciente es un 95% de nuestra psique humana. O sea, realmente todos pensamos, yo lo controlo todo desde la parte mental y esa parte es un 5%. O sea, hola. No, y encima está condicionada por lo que está condicionada. O sea, claro. Y claro, el inconsciente es tu inconsciente desde que estás en la barriga de tu madre, ¿no? Desde la parte neonatal hasta la familiar, la colectiva. O sea, hay muchos inconscientes, ¿no? Hay muchísimas memorias de tu familia que tú no controlas y hay muchos patrones que repetimos y no nos damos ni cuenta. Entonces, toda esa información que está aquí, que no la ves, la proyectas con esta herramienta. Entonces, esto nos da mucha información para poder ver realmente dónde está la causa real del conflicto y empezar a poder desbloquear, ¿no? Y poder abrir caminos para poder, si no llegar a acuerdos 100%, pero sí desbloquear la tensión, sobre todo en temas de familia que son súper conflictivos. Y la verdad es que una vez que desbloqueas eso, el acuerdo es más fácil. O sea, porque ya lo que es el nudo se ha deshecho y entonces ya habrá un fleco pero ya está muy diluido, o sea, ya cambia, cambia la energía, podemos decir, cambia la energía. Que es que yo creo que si a los procesos judiciales le quitásemos la parte emocional o pudiésemos, ¿no?, desbloquear esa parte emocional, luego realmente es como cuando se hace el journalism, ¿no?, que dices, escribe el problema porque a lo mejor solo escribiéndolo ya lo has puesto y tienes el 90% solucionado. Exacto, sí. Claro, aquí si sacásemos la parte emocional podrías decir que al final luego el tema jurídico no es tan complejo. Y más o sea, en general pasa eso, pero encima en familia es que lo jurídico simplemente es darle una forma a las reglas que tienes que seguir tú, pero realmente no hay reglas jurídicas inquebrantables, simplemente respetar el interés del menor, esa es la única regla potente que hay, y realmente cuando es un acuerdo tomado desde ahí, es desde el corazón, o sea, al niño sí que se le está viendo. O sea, no hay que decir, no hay que hablar, estoy defendiendo el interés del menor, no, es que estás actuando desde un sitio que eso ya va de suyo, o sea, es imposible que desde ahí no te salga el amor por tu hijo y que la medida vaya en bien de tu hijo. Cuando queremos medidas en interés del menor, pero las hacemos desde el ego,
pues ahí el interés del menor es de boca, Claro. pero ahí no, Pero no es bueno, real, no es esto real. por desgracia es lo que pasa. Y es, No te voy a y es decir que lo en malo es el que pasa 80. siempre, es que Eso, no siempre, no ni nunca ni siempre, esas palabras no hay que usarlas, pero es verdad que es en la mayoría de las porcentajes veces. muy altos, sí, sí. Y el tema es que si trabajando desde ese lugar, yo por ejemplo, cuando una pareja está en conflicto, que venga una sola parte, que lo bueno de esto es que no es como la mediación, que tienen que estar los dos de acuerdo para empezar un proceso de mediación. Y eso no. es mucho, ¿eh? O sea, solo con eso ya avanzamos mucho. Solo porque- que venga una persona, o sea, imagínate, viene el marido o la mujer, ¿no? Una parte de la pareja, tengo un conflicto, una crisis familiar, me quiero separar o me quiero... Y entonces yo siempre, como trabajamos también mucho desde el cuerpo, ¿no? Y captamos mucho la energía, la resonancia de la otra persona, yo también observo si la persona está abierta a trabajar desde este lugar o no. Si siento que está abierta, pues yo le ofrezco la posibilidad. Digo, o sea, podríamos mirar el conflicto desde un lugar diferente, ¿te parece? Y como lo hacemos así como muy sutil, porque es con los muñequitos, ¿vale? Porque luego explicaré la parte grupal, que también lo hacemos con los talleres. Yo todavía estoy con lo de los muñequitos. Vamos por partes, Entonces, con los muñequitos, entonces la gente siempre o sea, a mí nunca me han dicho, no, esto no me interesa. O sea, es como, vale, bien, es como lo ven así como muy Inofensivo, inocente, ¿no? inofensivo, de Eso aquí no va a pasar nada. Pero no os podéis imaginar la información que sale con los muñecos. O sea, alucinaríais. Hombre. Sí. Alucinaríais. Y entonces, con el tema de los muñecos, la gente empieza a darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, un tema de separación. Pues una cosa importante es, se coloca a un progenitor y al otro progenitor, y los niños normalmente los colocan en el medio. Y ninguno de los dos progenitores está mirando a los niños. Eso ya da mucha información. Y claro, yo digo, uy, aquí los muñecos... no, el muñeco es que lo he puesto así, tal. En medio de los dos. Sí, normalmente los niños siempre los colocan en el medio. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no miran a los niños? O sea, porque habitualmente... ¿Por qué? O porque no se lo ponen en su lado. Claro. Porque es lo que están haciendo. Porque es lo que están haciendo, porque ya os digo que como se trabaja a nivel inconsciente, tú representas lo que tú estás sintiendo en ese momento. Claro, es como decir, estamos luchando por esto. Claro, ¿no? están enfrentados uno a otro Exacto. y los niños en el medio. Eso es. Pero los niños no los mira ninguno de los dos, solo están en la lucha. Entonces, solamente darse cuenta de eso, digo, ya, pero es que, ¿y quién mira a los niños, ¿no? Entonces es como, pues no me he dado cuenta de eso, ¿no? Y es como empezar como a mirarse dentro, ¿no? Y entonces es como que, pues no era consciente de esto, pero sí que te vibra, ¿no? Porque es verdad que tú estás en esa lucha con el otro, ¿no? Y entonces, pero es que tú eres consciente de lo que están sufriendo los niños con este proceso. Y entonces es como ir tomando conciencia, ¿no? Como muy de poco a poco, porque claro, tenemos que ir respetando el proceso de la persona, Claro. y esto Porque eso con las fases del propio duelo de la ruptura Claro. tiene que ese ser es más el complejo tema. todavía. Claro. Entonces es que yo un poco hago eso, ¿no? Cuando la gente viene a separarse, yo hago primero el acompañamiento emocional de atravesar el duelo, porque hay que atravesar un duelo, porque una ruptura es un duelo. Claro. Y es como que lo queremos tramitar muy rápidamente, como si fuera, 4 papeles jurídicos, pero que no, que hay una base muy importante emocional que hay que gestionar. Entonces, cuando tú gestionas esa parte emocional, y lo bueno de esta herramienta es que como trabajamos a nivel tan profundo, no hace falta muchísimas sesiones como a veces nos pasaba en mediación, que era como, qué denso, ¿no? Sino que con poquitas sesiones lo hacemos así como muy ligero, pero muy profundo, ¿no? Y entonces al final las personas dicen, ahora ya me doy cuenta que dónde está realmente y desde dónde se rompió, porque hay un momento en que la pareja se ha roto. Y ahí es donde realmente te das cuenta. ¿Y por qué se rompió? Pues me doy cuenta de esta es mi parte de responsabilidad y esta es tu parte de responsabilidad. Eso es un milagro. O sea, eso es un milagro. Que la pareja, o sea, pues vamos, tú, al menos en la parte cuando te entrevistas con ellos, que todo es la culpa del Sí, hombre, otro. claro, siempre. Y cuando tú le dices, no, mira, una pareja, la responsabilidad es compartida. No, esto ha sido él porque me ha puesto los cuernos. Bueno, pero Ya. si te ha puesto los cuernos es porque algo faltaba y es porque algo ha pasado. Pero eso ¿no? que Pero no. mentalmente no te entra, cuando tú lo ves ahí y como realmente es una memoria que tú tienes dentro, es curioso que realmente como que haces match, ¿no? Haces match. Sí, a ver, tú lo vas haciendo proceso a proceso, quiero decir, Claro. tú vas con una Claro, eso es una sesión, técnica, claro. luego con otra, pero ha pasado los típicos casos que tú has contado ahora de una pareja que se ha roto por una infidelidad, pues la persona es la que ha sufrido la infidelidad, ¿no? La que se ha sentido víctima, es capaz de tomar conciencia de por qué se ha producido. Entonces, ese enfado que había, que era imposible llegar a un acuerdo porque había rabia, no, lo siguiente, es como hacer como un darte cuenta, ¿no? Un insight y decir, wow, pues
Y también tomar conciencia, porque con esta herramienta tú puedes empatizar y colocarte en el lugar del otro. Y el otro, te das cuenta de que el otro no te lo ha hecho para hacer daño. Eso es. Y que el otro está también muy mal. Y, por ejemplo, con el tema de las infidelidades, el que ejerce la infidelidad tiene siente mucha culpa. Bueno, y cuidado porque hay una inversión de roles ahí. Claro, y ahí luego, el que la ha sufrido es el que luego se convierte en el maltratador. Maltratador perpetrador que llamamos. Y Creo que va es el ahí triángulo de a Karpman. degüello a por la otra durante años hasta que finalmente explota la relación, se separan. No, es que esto fue por esto, ¿no? Cuidado, claro. Esto fue a lo mejor el germen, pero... Claro, ¿y cuándo empezó, no? Ahí Entonces está. ahí es cuando realmente cuando vemos. Porque realmente el otro no se ha sentido visto por ti durante mucho tiempo. Exacto. Y ha habido algo porque no se ha sentido visto por ti. Entonces el poder ser consciente y poder ver esto es como que calma, o sea, es como o sea, hay dolor, porque claro, la relación se ha roto y hay mucho dolor, y hay que transitar ese dolor, pero también hay mucha conciencia y mucha responsabilidad. Entonces, desde ese lugar, para mí es súper bonito porque acompañas a los clientes en ese proceso, que es un proceso, no es un trámite jurídico y ya está, es un proceso, y ya luego pasamos a la fase de redactar el convenio regulador, y eso es súper fácil, porque lo redactamos... Ya no se discuten tonterías, Claro. que simplemente es de hacer la rabia porque te viene, no es que me ha puesto los cuernos, vale, aquí, Exacto. esto no, esto, ¿sabes? Entonces Sí. cambia todo, es que cambia todo. Y a nivel práctico, es decir, tú puedes hacer una sesión con una parte, o con la otra. No hace falta que venga la otra. No hace falta que venga la otra. Yo, por ejemplo, he trabajado con separaciones solamente... Solo una parte. Una parte. Pero el otro se ha beneficiado... De esa sesión. Claro, porque al ser sistémico... Porque es que es sistema. Claro, todos estamos inmersos en un sistema. O sea, la familia es un sistema, esta empresa es un sistema, vosotros habéis generado un sistema con este programa. Todos somos sistemas. Sistemazo. Entonces, ya te digo. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, una familia es un sistema. Entonces, en el momento en que hay un movimiento, ¿no? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí con un fin común. En el momento en que tú generas un movimiento en un elemento del sistema, va a generar cambios en todo el sistema. Para seguir manteniendo el fin común, porque el objetivo es común de todos, o sea, el objetivo Claro. todo el mundo lo tiene claro, ¿no? En el caso de la familia, pues la continuidad de la vida, ¿no? Porque al final se forman familias para Perpetuar la vida. Para perpetuar la vida. Entonces, claro, desde el momento en que hay un movimiento, se quiere continuar, entonces ya la gente hace para que eso sea, o sea, no se dice no se rompe y ya está, ¿no? O sea, que... Vale, y esto, porque a mí me genera la duda, ya que como procesalista... Te está volando la cabeza. Me explota la cabeza, pero y encima, con mi rollo de mediación, peor todavía. Pero entonces, esto luego... ¿Cómo se traspasa a su señoría? Vale. Claro, es que yo empiezo a trabajar, o sea, yo trabajo en el despacho así. Entonces, Ella no va a los juzgados, ¿vale? Ella va poco. Sí, a mí los juzgados me ahogan. Entonces, cuando yo la conozco, digo, esto lo tenemos que hacer algo con esto, y digo, yo me ofrezco desde el juzgado, porque, claro, si lo ofrezco desde el juzgado, también se le da un cauce muy bueno para poder dar un conocimiento como más... Autoridad, le más damos autoridad, autoridad, más serio, como lo quieramos llamar, ¿no? Y entonces, al principio, no sabíamos muy bien cómo gestionarlo, y a mí me ha venido la ley 1/25, que me la han creado aquí así de la nada. Entonces, claro, la mediación está como está, pero yo no puedo utilizar la mediación, pero sí que he acudido a la figura de la intervención del tercero experto independiente. Ah, qué bueno, claro. Entonces, claro, con la intervención del tercero independiente, yo lo que hago ahora es, en un procedimiento de familia de los antiguos, o sea, como se puede aplicar con la disposición transitoria, veo que más o menos hay un conflicto que sí que puede ser mirado desde este sitio, y entonces pongo una providencia que convoco a las partes para informarles de la existencia de un proyecto piloto, que es el que nos hemos inventado aquí, porque queremos tener casos para luego que la gente vea la utilidad y la eficacia, que no sean solo palabras, que se constate, ¿no? Entonces, pues simplemente les convoco, vienen las partes con los abogados, le digo, los abogados aquí vienen de acompañantes, pero bueno, los procuradores no hace falta que vengan porque no es un acto así que tengan que venir, vienen las propias partes. Y entonces en esa comparecencia yo les explico por qué lo estoy haciendo, les cuento un poco la situación de que entiendo que es bueno que puedan mirar el conflicto desde otro sitio, que no se enganchen ahí, porque al final hay que separarse bien, porque la vida continúa. Y entonces ahí les ofrezco eso, la posibilidad de, si ellos aceptan, claro, es voluntario, no sé, simplemente digo, es un programa que se les pide la colaboración para poder seguir un poco, ver los resultados. Entonces, simplemente es voluntario. También les digo que vale con que lo haga una parte, o sea, independientemente, es una decisión suya, pero además le miro a la parte, ¿no? Le digo, eso es una decisión suya, su abogado está aquí para acompañarle, pero al final es su vida, o sea,
Claro, si usted quiere hacerlo es porque usted quiere. No, olvídese de que esto no es nivel procesal, estrategia procesal, si me viene bien, porque es como todo lo van al abogado, esto me viene bien, no me va bien, con esto vamos a ganar, vamos a pardar. Claro. Entonces yo les digo, eso aquí no toca. O sea, luego ya hablen lo que quieran, pero esto simplemente es una cosa personal que es gratis, eso es importante decirlo, porque si no, igual no se prestarían, pero bueno, es gratis porque es lo que es, ¿no? Es una herramienta para difundirlo. Y simplemente si quieren, pues ya aquí la tercera mediadora, la tercera experta independiente es una persona que se llama Ana Ballester, o sea, de momento es la única que yo les ofrezco como eso, lo aceptan y entonces ya me dicen que sí, porque realmente cuando lo he ofrecido me han dicho que sí, y entonces les mando ya a una sesión individual con Ana. Vale, y entonces yo ahí lo que hago primero, lo hacemos en la sala de vistas, o sea, un día que está libre. ¿Esto se hace? Sí. En la sala de vistas. Queda todo en el procedimiento, porque realmente yo pongo una providencia. O sea, que podemos decir que es intraprocesal. Intrajudicial, sí. Este sistema que me he inventado yo, porque esto o sea, con además el tercero no está regulado, por lo tanto estoy cumpliendo la ley. O sea, ella es una tercera porque no es del procedimiento y es experta independiente en herramientas sistémicas. Entonces, pues ahí está. Qué bueno. Bueno, entonces yo lo que hago es... yo hago como esto que decías tú antes, ¿no crees que el sistema judicial enquista más o no ayuda? Pues un poco lo que hacemos es, utilizamos la sala de vistas, que hay un día a la semana que está libre, que no los viernes. Y entonces ese día hacemos las sesiones, llamamos sesiones de intervención. Entonces, primero ese día el cliente es el protagonista, que no se siente protagonista nunca en una sala de vistas, ¿no? Que, bueno, vosotros que sois compañeros lo sabéis, ¿no? Es como el cliente viene de la mano de ti, ¿no? Y es, no me he enterado de nada, ¿me puedes explicar qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? Sí. Porque claro, hablamos así raro, ¿no? Sí. Y aparte siempre nos dirigimos el abogado al juez y nadie mira al cliente, no se siente visto, no se siente, ¿no?, importante. Cuando es su caso, además. Cuando y encima que en familia es su vida. O sea. Claro, sí. Entonces yo ese día le doy el protagonismo, digo, siempre pueden venir acompañados de su abogado y eso les da mucha tranquilidad de que les acompañe su abogado, o sea, aquí incluimos a todos, ¿no? Y entonces vienen con el abogado y bueno, yo le doy las gracias, ¿no?, por participar y oye, usted es el importante porque esto es para usted y estamos a su servicio, o sea, el juzgado está a su servicio porque muchas veces los clientes o los justiciables sienten que no es así. Se sienten como bichos que nadie les ha convidados de piedra, que decimos, ¿no? Sí, entonces ese día es como que le damos un poco de importancia, ¿no? Se sienten vistos y a veces la gente, te lo digo, solamente de decirles eso se ponen a llorar. Imagínate. Entonces ya, bueno, les explico un poco cómo funciona el proyecto y tal, y como mínimamente un poquito cómo funciona la herramienta. Y les pregunto un poquito pues, cuál es la causa, bueno, la cosa que ellos piensan que es el conflicto, ¿no? Y ya luego yo llevo ahí mis muñequitos, que son, que los tengo ahí, he traído por si queréis verlos. Luego lo veremos. Los muñequitos son unas maderitas, ¿no? Y digo, yo les doy a elegir porque es como a ver si la gente se sienta más cómoda con las maderitas, con unas maderitas de madera, con unas piezas de madera, con ojitos y nariz, o si se sientan más cómodos con unos Playmobiles que son neutros, ¿no? Y entonces, normalmente la gente siempre se toma los Playmobiles, ¿no? Como los muñequitos así. Y entonces yo les digo, vale, pues ahora representa aquí en el espacio, aquí en la mesa, a tu familia. Y entonces empiezan a colocar primero ellos, y solamente con la representación ya empieza a salir información. Y es bueno porque el abogado está presente, igual está escuchando cosas que no ni ha preguntado a lo mejor, porque igual estaba ahí y están saliendo cosas que ni sabía ni nada. Entonces le da una información que le va a venir bien también para poder seguir acompañando a su cliente, ¿no? Desde un sitio diferente también. Tiene otra mirada también el propio abogado solo de asistir, Solo de asistir. Sí. Es que también nosotros, si hacemos autocrítica, los abogados muchas veces, primero que muchos no se forman en la parte psicológica que tiene un abogado, que tiene una carga brutal y muchos ni siquiera se preocupan en informarse de eso, pero es que luego otros cuando están entrevistándose con el cliente, lo único que escuchan es lo que a mí me interesa a nivel jurídico. Sí, todo lo demás, a mí no me cuenten lo que te ha hecho, me da lo mismo. Yo esto y esto. Bueno, lo sé, pero me lo imagino. Sí, cortar a clientes. Esto no es importante. O sea, hay algunos que le dicen, esto no es importante. Coño, es su vida, es lo que tú decías, es su vida, ¿no? Claro, si te llevas esta información... Claro, y entonces a partir de ahí empezamos... Claro, tengo que hacer algunas sesiones, pero sí que es muy interesante porque lo que estamos observando también es verdad que llevamos poco tiempo, ¿no? Sí, porque la ley empezó en abril, pues yo la siguiente sesión de justicia de familias, yo estoy en una instancia con familia, o sea, no soy solo familia. Entonces, claro, cuando ya empezó la ley, la primera sesión que tuve de familia, dije, pues aquí ya empezamos con la marcha. Entonces llevamos desde mayo por ahí hasta 6 meses o por ahí llevaremos. Pero el tema es... Yo normalmente las hago las sesiones individuales, primero una parte con un abogado, otra parte con un abogado, ya voy viendo también dónde hay elementos o puntos en común
Y siempre les invito a que tengan una sesión conjunta. Y eso es súper interesante, porque hay veces que que hay partes que hace años, mucho tiempo que no se comunican, solamente por correo electrónico, porque no, tienen bloqueado el WhatsApp. Y es como ser testigo, ¿no? De volver que se mire. Es que es súper importante la mirada de la persona. En la comparecencia que hago yo, que encima yo estoy, se sientan en los estrados al lado del abogado, como ahí arriba, no se ponen en el banquillo, se ponen ahí al lado. Entonces, claro, muchas veces es la primera vez que han visto, que van a ver a la otra parte, porque a lo mejor, por lo que sea, pues no viven juntos ya, o una modificación de medidas o lo que sea. Entonces, ya se colocan en un sitio también, mirar a la otra parte desde otro lugar también, ya no solo ahí los dos mirándose en el banquito, el abogado. O ni mirándose. Entonces, eso también ayuda, porque se están colocando y se les está dando una posición a los dos a la vez que no se lo esperaban, Claro. No se lo esperan. Claro. Y generas un espacio también que se puedan escuchar, porque ha habido cosas no gestionadas, ha habido dolor, ¿no? O parte emocional, como hablábamos antes, y el poderse escuchar, pues yo me sentía así en esto, claro, o yo esto lo viví de esta manera. Entonces, toman conciencia, ya no ve al otro como un enemigo, mala persona, sino soy capaz de ver el dolor que hay ahí también, o esto porque lo ha hecho, como tomas conciencia, empatizas, que muchas veces al otro siempre lo vemos la parte, construimos un relato de la otra parte, pero no es real muchas veces, la mayoría de las veces no es real. También está sufriendo como tú. Claro, es parcial, porque tú solo ves una cosa que además la has interpretado, pero te falta ver la parte del otro que también está más escondida seguramente, porque el otro también habrá hecho sus gestiones para ocultarlo muchas veces también. Claro, es que son momentos muy complicados emocionalmente, y hay gente que lo lleva bien y hay gente que son momentos, unos divorcios a veces muy heavy. Sobre todo cuando una parte a lo mejor tiene mucho dolor y de lo único que se preocupa ya no es ni siquiera de solucionar o de gestionar, sino de que la otra persona sienta el dolor que ella ha padecido, ¿no? Que eso también se ve muchísimo. Te voy a hacer pasarlo por lo que, no sabes por lo que estoy pasando yo, ahora te vas a enterar. Aunque a costa de los hijos muchas veces. A costa de lo que haga falta. Sí. Y si hay desequilibrio entre las partes, si tú en una sesión detectas un desequilibrio entre las partes o una posible victimización secundaria ahí. Pues mira, me ha pasado, esto en el juzgado no, pero trabajando en el despacho, cuando he visto que hay desequilibrio, porque hay una parte, ¿no?, importante que pues la mujer está más débil o el hombre está más débil, pues lo que hago es trabajar para que gane fuerza y se empodere. Y entonces ahí hay veces que los procedimientos judiciales ayudan a empoderar. Entonces es como, no es negativo, el procedimiento judicial a veces es necesario, pero lo haces desde una mirada, no desde la mirada del odio ni desde la rabia de te voy a hundir, sino desde un lugar de yo me pongo en mi sitio, ¿no? Me coloco en mi lugar, tomo mi fuerza y desde ahí se equilibra, porque tú estás ocupando tu lugar y el otro que estaba aquí se baja. Y tú que estabas aquí te subes, y entonces equilibramos. ¿Cómo es la relación con los abogados de las partes? Porque aquí hemos criticado abiertamente los PAS de una manera absolutamente brutal. Entonces, claro, ahora venimos con esta y estamos todos... Esta gente que está viendo. Estarán alucinando, ¿no? Sobre todo yo que dije todo. Dije todo al requisito de procedibilidad y que esto no podía ser. Tenemos derecho de cambiar. Esos son los derechos que tenemos, derecho a cambiar. A rectificar, además es de sabios. ¿Cómo es esa relación también? No con las partes, que a lo mejor las partes al muñequito y empiezan a mirar a los hijos, pero los abogados a lo mejor todavía están con el cuchillo en la mano. Pues mira, ha pasado. ¿Cómo lo haces? Pues, una de las cosas que siempre hacemos es incluir al abogado. Es súper importante. Y siempre tenemos que empezar con los abogados, porque tenemos una llave maestra los abogados en los conflictos de nuestros clientes. Y no somos conscientes. Podemos echar leña al fuego o rebajar, y eso es así. Es así, totalmente, absolutamente. Y tenemos que ser conscientes de cada paso que hacemos hacia dónde va, porque muchas veces no te das cuenta que estás alimentando tú mismo eso pensando que no estoy haciendo nada, no, estás alimentando mucho, ¿no? Entonces, aparte de este proyecto que tenemos, que empezamos ahí con la entrada en vigor de esta ley, hace 2 años que estamos, porque lo que queremos es divulgar la herramienta para que haya cada vez menos abogados que estén abiertos a esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, nos autorizaron a utilizar la sala de vistas para hacer talleres grupales, y lo hacemos una vez al mes. Y llevamos desde... animamos a quien quiera venir a Si queréis venir, estáis súper invitados. ¿Tenemos que ir? Sí. Tenéis que vivir es una experiencia, es que es una experiencia. A mí me han dicho 1 de enero, ¿no? ¿Cuándo es? En enero. 23-24 de enero. 23-24 de enero del 26. Sí. 23-24 de enero del 26. Para grabarlo y para poner ahí y que los compañeros... Sí, y entonces en estos talleres lo que hacemos es...
o sea, viernes por la tarde y sábado todo el día, que nos quedamos a comer y hacemos ahí un grupito, se genera una energía súper bonita. Y entonces lo que hacemos es divulgar un poco cómo funciona la herramienta, pero con casos. O sea, lo podemos hacer o con casos genéricos de una separación, cómo funciona, cómo trabaja el abogado. Y también aprovechamos para llevar casos reales, bien que desde el punto de vista del cliente que lo supervisamos, o bien pueden venir abogados, psicólogos o psicopedagogos. También han venido trabajadores de centro de menores de allí de Torrent a supervisar casos suyos. Y entonces vemos con la herramienta a nivel grupal, que esa es la otra parte que os quería explicar, cómo funciona. Y bueno, la verdad es que los abogados cada vez que eran... Bueno, tenemos una compañera en concreto que era como la killer number one. Y la me estáis transformando, ¿qué está pasando aquí? Sí. Es como que se está ahí... Porque se da cuenta que realmente es un personaje que tomas también. Claro. Y que realmente te sientes cómodo porque es lo que sabes hacer. O sea, realmente te cuesta salir de ahí porque tú has hecho tu profesión desde ahí. Entonces, pero claro, cuando ya ves la reacción del otro, se genera ahí también una sintonía y dices, ostras, hay más formas, ¿no? Y desde fuera se incentiva eso, el abogado ególatra, claro, el killer, sí, que destroza la otra ¿no? parte, que desde el inicio, claro, cambiar eso desde fuera... Pues, y sobre todo da miedo porque es la forma en que tú has ejercido, ¿no? O sea, es complicado también decir, ostras, ahora... Pero en cuanto lo pruebas y empiezas a sentir cosas, dices, uy, pues igual lo llevo mejor mi profesión en el día a día desde aquí que tomando esa pose tan eso que me han dicho que es ser abogado, porque eso es una creencia, o sea, ¿qué es ser abogado? A ver, o sea, es ayudar al otro, ¿no? Es acompañarle en su conflicto jurídico para que lo pueda solucionar, pero no es ser killer, no es ser blandito, no, es acompañar, a ver desde dónde acompañas, ¿no? Bueno, de hecho el origen de la palabra es el llamado a ayudar, ¿no? El llamado a auxiliar. Lo que pasa es que muchas veces es lo que te dice Juan Carlos, ya te han puesto la etiqueta y cuando incluso con abogados de familia, no, yo voy con esta porque es una catacroker y te va a crujir. Sí, te va a crujir, es que encima la palabra crujir, o sea... Exacto, y luego claro, vas a verle y a lo mejor te dicen, uy, ¿por qué no hacemos, por qué no nos sentamos y miramos a ver por qué has llegado hasta este punto? Es como, no, esto no te voy a pagar, te voy a pagar para que lo crujas, ¿sabes? Claro, y luego cambiar esto tiene que ser complejo. Claro, y hay gente que eso tampoco es una herramienta para todo el mundo, también hay que ser realista. Hay gente que quiere crujir, pues que siga crujiendo, pero la gente que nos hemos dado cuenta que ejercer cualquier trabajo, porque el de juez también, o sea, al final, si tú también te das cuenta en que se puede mirar, es que yo tengo un caso que al final dije, menos mal que pudimos mirarlo desde esta mirada porque es que hubiera perpetuado el conflicto. Era el típico caso del Indes, que a mí me daba igual dónde poner la valla, es que me daba exactamente igual, porque yo no voy a ir a esa casa nunca, y además era un trozo de terreno muy yermo, o sea, que no era decir, o sea, son 1 millón de euros, vamos a luchar por eso, no, era para nada, era simplemente que en su momento me pusiste mal la valla, son mis metros, tal, no sé qué. Total, que bueno, pone la demanda, hacemos el juicio, la pericial parece que le da la razón al actor y que sí que hay que mover la valla, que el pobre demandado se quedaba con la valla ahí, que casi tendría al actor en el eso, y yo decía, este juicio no lo puedo poner porque es que a mí me da igual la valla. Total, que al final intenté llegar a un acuerdo, no hubo manera, además el perito le daba un poquito la razón y nada. Entonces yo me lo dejé ahí un poco para sentencia, así que hablé con los abogados, digo, bueno, a ver si podemos cambiar esto. Entonces yo lo que hice fue, desde mi punto de vista de juez, supervisar el caso. O sea, lógicamente yo iba a aplicar la prueba, ¿no? Pero era como decir, bueno, a ver, aquí si entiendo un poco por qué ha pasado esto, ¿no? Entonces hicimos la... No me acuerdo lo que pasó porque no... pero el caso es que se quedó así, me dice, no, yo creo que ahora va a estar la cosa más arreglada. Digo, vale, pues nada. Yo me olvido porque tengo más sentencias y de repente voy a ponerla y me doy cuenta que el actor se ha ido al notario estando pendiente de sentencia, que eso no lo hace nadie, porque quien pendiente de sentencia se va al notario a arreglarse las escrituras y en ese arreglo sale que los metros que él decía que tenía hacia allí no los tiene. Y yo digo, Dios mío, total que nada, claro, hecho nuevo, hicimos una comparecencia, vino el perito y dice, sí, es que eso no lo había valorado tal. Y le dije, bueno, tienen que llegar a un acuerdo, yo no, esa sentencia no la puedo poner. Total, que llega a un acuerdo, pero lo fuerte de todo es que al final se le reconoció, no los 800 que pedía, sino unos 200, que ya se quedaba más o menos una cosa apañada, pero es que luego el hombre ya no ha movido la valla. Entonces simplemente se ha quedado todo igual, pero ellos dentro ya tienen su conflicto solucionado. Y digo, yo pongo esta sentencia que por el informe pericial no tengo base para inventarme nada, porque tengo que decir lo que me dice el informe pericial, y esa gente sigue y ejecuta eso luego. Y luego los hijos, es que eso hubiera sido... Y entonces dije, wow, esta herramienta sí o sí. O sea, no será para todo el mundo, no será para todos los casos, pero tiene que sumar, tiene que estar. O sea, alguien tiene que saber que de esta forma también se puede solucionar las cosas. Y entonces fue como, vamos, cogí una fuerza increíble en
esto, ¿no? Es que en temas de fincas rústicas, que hay vecinos, temas enquistados hace 20, 30, 40, 50, 100 años, Y también es un caso interesante para aplicar esta herramienta, no solo familia. No, hay muchos casos en los que no sabes por qué hay un conflicto que no toca. O sea, porque yo decía, ¿cómo puede haber un conflicto en este trozo de tierra que no vale dinero? O sea, que no es eso. O sea, y claro, es que venía de atrás. Claro. Y entonces, una vez que eso se solventa, ya no hay problema en decir, sí, deja la valla, no hay problema. ¿Y tú qué le dirías a la gente esta que piensa lo de no, yo voy a acudir al proceso judicial porque yo a esto lo quiero hundir, porque no sé qué? Porque luego muchas veces lo que dice, la sentencia no contenta a nadie. A nadie. Pues que primero que miren a ver de dónde les viene esa inquina personal, que miren hacia adentro y decir, yo, a ver, realmente, ¿para qué quiero conseguir eso que digo que quiero conseguir, ¿no? Y ya con esa respuesta, pues que valoren, si consideran que les va a empoderar y tal, pues luego la vida les irá diciendo poco a poco dónde les lleva eso. Pero simplemente si de esta pregunta se da cuenta que hay algo que tienen que ver por qué les pasa, pues que busquen otra solución, que no, porque el juzgado, desde luego, solución no es, o sea, es remedio, porque es un remedio y es necesario, porque al final hay que tomar, y yo por eso al final quise ser de civil, porque en penal es que me parecía que yo no ayudaba en nada, porque en instrucción, bueno, ¿para qué vamos a hablar de instrucción? En penal al final condenas, pero claro, la víctima también se queda mal, o sea, que tampoco consigues algo que con justicia restaurativa ya se está viendo también otro camino por ahí, ¿no? Pero en general, cuando yo era penalista, bueno, que era mixto, nunca ha sido un juzgado penal. Pero dije, no, es que a mí esto no me va. Pero aquí, por ejemplo, en civil da soluciones. Pero claro, al final son soluciones que se quedan muchas veces en parche. Entonces, si además de esas soluciones legales y formales o procesales, por decirlo así, existe otra posibilidad de solucionar el tema, es que al final lo que quieres es sanar el conflicto, porque creo que todo el mundo queremos tener paz dentro. O sea, por mucha guerrera que llevas puesta de luchar con el mundo, si tú te paras realmente a pensar, tú no quieres vivir así, o sea, eso de la vida te está arrastrando por circunstancias tuyas a vivir así, pero tú quieres vivir en paz, o sea, es que no me creo que haya nadie que, a mí no me des paz, yo no quiero paz. A mí todo el mundo quiere paz. Sí. Lo reconozca o no, si se pone a pensar, todo el mundo quiere paz. Sí, yo creo que también lo que pasa es que la gente tiene el concepto equivocado de que el juzgado le va a resolver. El juzgado es mamá o papá Estado, solucioname el problema. Y así yo no miro para mí, a mí que me dé la solución, y como es un juez, que me dirá que se haga lo que dice el juez. Pues eso es una lotería también, ¿eh? Claro, y el tema es... Sí, que diga una jueza es importante. Que diga una jueza. Eso es significativo. No, pero la gente está convencida, tú cuando le dices, pero es que una sentencia no te va a resolver, se te quedan mirando así, ¿cómo que no? Y digo, te va a dar una solución, pero a ver si es la adecuada o no. O sea, va a dar una solución, o sea, hay una sentencia con una resolución. Pero ¿esa es la solución que tú necesitas en tu vida en este momento? Pues igual no. Pero en temas de familia, que es donde más estamos viendo nosotras, ¿cómo la jueza puede obligar, o el juzgado cómo puede obligar a que una madre cumpla un tipo de custodia, o que un padre ejerza en las visitas, si no las quiere cumplir? Es que no hay herramientas. O sea, por mucho que lo ponga la sentencia, al final no, porque la ejecución judicial de familia es que no haces nada, requieres multas, tal, pero al final sigue el conflicto ahí, y tú lo que haces es machacar al otro con que aún se crece más a lo mejor, ¿no? El que está incumpliendo. Entonces realmente es que no tenemos salida realmente si queremos lograr que la gente cumpla los acuerdos, a que sean adoptados desde ellos mismos, porque al final siempre es un tercero, es igual que el coordinador de parentalidad. También se le dio mucha importancia en su momento, pero claro, es un tercero que dice que se cumple una sentencia de una determinada manera, pero al final es un tercero. Y el que está viviendo la vida de sus hijos y de todos los días y de los conflictos que surgen, pues no está ahí. Entonces, claro, y también es verdad que yo creo que para un hijo el hecho de ver que sus padres son los que deciden, porque claro, al final no es que el juez me ha dicho que, porque claro, cuando le dices al niño, no, es que el juez ha dicho que te vayas. Joder, o sea, un niño que no me conoce de nada me tiene que decir cuándo me tengo que ir o no. Mientras que si es un acuerdo y eso ya no aparece en su vida, cambia mucho la cosa. Es que cambia todo. O sea, es que cumplir las sentencias por obligación... Es que eso tiene muy corto recorrido. Sobre todo en esos temas, porque yo siempre pienso en lo mío y dices, no, bueno, pero un tema de, por ejemplo, ocupación de una vivienda ocupada por terceros, de un tema de herencia, el día del lanzamiento se cumple y hay una fiesta tanto para la parte actora como para los vecinos. Es decir, hay procedimientos concretos que quizás sí, pero en estos, mi experiencia es la que habéis dicho, es
me he quedado con el papel y estoy enfadado. Pero si te han dado la razón, no, pues estoy enfadado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro. Claro, yo creo que la gente cuando ya se desencanta, ¿no? O se decepciona del sistema judicial, porque claro, la gente está pensando, o sea, la primera vez que tú te enfrentas a un procedimiento judicial, por ejemplo, con un tema de una separación, tú dices, no, pero a mí el juez me va a dar la razón. Y la gente está convencida porque también el abogado le ha dicho que le van a dar la razón, ¿no? Entonces, se mete en el procedimiento judicial. Es un proceso durísimo a nivel de todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, no lo lleva bien, desgaste de energía, económico, y entonces pasas todo ese proceso y luego te das cuenta que esa sentencia no te está solucionando el problema. Pero es que luego esa sentencia deriva en otro procedimiento de ejecución, una modificación de medidas, una denuncia por violencia, o no sé qué. Te tiras 15 años o 12 años de procedimientos. Y entonces ya cuando tienes el nivel de sufrimiento hasta aquí, que ya no puedes más, yo creo que ahí es cuando ya dices, pues entonces a ver si esto de la justicia sistémica me soluciona algo, ¿no? Porque es como la gente que tiene problemas de salud muy graves. Cree mucho en el médico, pero cuando ya está desahuciado, pues coge cualquier cosa. Exacto. Sí. Pues entonces, totalmente. ¿Y qué parte de culpa tenemos los abogados en alimentar el conflicto? Pues, no vamos a hablar de culpas. Sí, perdón. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos los abogados en...? Pues que estamos formados en eso, ¿no? Es que, a ver, ¿qué nos dijeron en la facultad que era nuestro trabajo? Ganar y perder. Para ganar, estrategia, ganar. Solo ganas si el otro pierde, si no has ganado. O sea, el buen procesalista, ¿no? A ver si ganamos el proceso y da igual la parte sustantiva. Da igual. O cargarte el proceso. Ahí nulidad. Fallos en el proceso, nulidad y volvemos a empezar. Eso como pone. Entonces, el tema es esa estructura la tenemos aquí, ¿no? En nuestro cuerpo. Esa la tenemos, aquí la tenemos. Y tú ahora, ¿cómo transformas eso? Si no nos han dado ni una asignatura en toda la carrera, bueno, yo por lo menos, a mí no me dieron ninguna asignatura de método alternativo de resolución. Eso no existía. Ahora se supone que tendrá que haber algo, ¿no? Bueno, yo soy profe en procesal y nosotros damos mediación. Ahora. O sea, les damos mediación, arbitraje, conciliación, les explicamos la fantástica ley de eficiencia procesal que a Jorge le gusta. Vale, pero ahora en nuestra No, cero. Claro. O sea, era como... O sea, estamos formados, entonces, claro, ¿cómo tú estás educado en eso? Entonces tienes que hacer un cambio de mentalidad. Tienes que dejar tu personaje de abogado de esa manera. Entonces Pero también... Porque además me decían, no, yo es que defiendo... O sea, cuando viene ahí y la gente está muy identificada con su cliente, que antes de familia siempre intentan hablar con el fiscal, hacen ahí como el mercadillo que digo yo, ¿no? Que está bien, porque a veces llegan a acuerdos bien, pero si se adoptan desde ahí, muchas veces pues no va al fondo y se queda un poco así. Pero me dicen, no, es que nosotros vamos a... Digo, usted no, su cliente. Es que nos estamos separando. Digo, usted no. O sea, y digo, por favor, no estoy identificando... No, es que estoy defendiendo a mi cliente. Digo, no, es que no, o sea, no. Digo, está mal enfocado. Entonces, claro, me oyen a mí y yo creo que la gente empieza a verlo un poco, pero es que si no te hacen ver que estás ahí, tampoco lo ves. O sea, la gente está hablando tan normal y no se da cuenta que se ha identificado tanto que no sabe que él es solo el abogado. El cliente mochila, hemos hablado. El cliente mochila, efectivamente. O sea, tú eres solo el abogado. O sea, y el tema es del cliente, no es tuyo. O sea, que tú estás ayudándole, se supone, o que quieres hacerlo, ¿no? Porque, claro. Pero muchos compañeros no lo entienden. Primero, que el cliente pasa y que luego al otro compañero le vas a tener que ver, a su señoría la vas a tener que ver ahí, y claro, si te has puesto la mochila de siempre de guerra... Y te identificas, y este es el cliente, o sea, este es el abogado que me dice, o sea, porque eso a veces si son casos muy concretos... ¿Te acuerdas? Ahora ya puedo mirarlo desde otro sitio, pero yo también he estado donde he estado, o sea, claro, esto también todo es una evolución personal en muchos sentidos. De esto hablaremos también. Esto también ha sido una evolución personal, pero es verdad que sí que cuando hay mucha identificación... A veces al cliente no le ayuda, lo dejo ahí. Sí, esto lo trabajamos también en los talleres que hacemos en el juzgado. Trabajamos una cosa que se llama los órdenes de la ayuda, y es nosotros como profesionales de la ayuda, porque somos profesionales de la ayuda, no nos olvidemos. O sea, estamos acompañando al cliente a resolver un conflicto, ¿no? A ayudarle a resolver una situación, una crisis de vida, ¿no? Familiar, económica, empresarial, lo que sea. Entonces, si tú no tienes bien integrado esos órdenes, o sea, es súper importante estar ordenado, tener colocados, ¿no? Pues como unas leyes ahí. Si tú esas leyes no las tienes bien colocadas, va a haber desequilibrios. Vas a generar desequilibrios tú con tu cliente, y tú vas a estar desequilibrado también al ejercer el derecho. Y lo que vemos es que muchas veces hay tanta implicación, o sea, tomamos el asunto del cliente por una herida a lo mejor que tenemos, con algo nos está tocando, ¿no? Y entonces tomamos el asunto del cliente como algo nuestro, ¡boom!, y saltamos ahí como si fuera
Y claro, la cuestión es, si tuviéramos un cliente, pues bueno, lo puedes sostener, pero si tienes tropecientos clientes, es una y otro. O sea, ¿cuántas mochilas llevamos? No, que muchas veces ya no saben ni por qué te discutes o cuántas veces estás divorciado, ¿no? Que dices, ¿cuántas veces me he divorciado ya? Claro, si lo tengo atrás, es un momento que dices, bueno, ya no lo sé. ¿Cómo estamos los compañeros? ¿Cómo estamos los compañeros? Quemados. Desquiciados. Quemados. ¿Podemos más? O sea, es que hice un curso en el Colegio de Abogados de Valencia, ahora en el mes de octubre, y saqué ahí un estudio del Colegio de Abogados de Madrid y de una asociación internacional. Se hizo un estudio sobre el bienestar mental. Somos la profesión con un 63% de ansiedad, con un alto nivel de depresión. Estamos hablando de muchas adicciones también. Sí. Y luego de suicidios también, que esto no se puede decir mucho, pero llegamos a un nivel de estrés tan alto. No, sí. Ahora ha habido un cambio de tendencia en el que los psicólogos dicen que sí que se tiene que hablar de suicidios y que además se tiene que exponer, ¿no? que exponer y que se tiene que normalizar para que la gente no se piense que es una rara avis y que solo me pasa a mí. No, le pasa a mucha gente. La idea, por lo menos con la idea, ¿no? O sea, ya luego que lo lleven a cabo igual no hay tanta gente. Los métodos. De esto es lo que no se puede hablar. Pero sí hablar, sí es verdad. No lo comentaron. Claro, pero es que el tema es vivir en un conflicto continuo. Es como estar en un nivel de estrés máximo. Estar Esto, ahí. mucha gente que no se dedica a esto, pero No se entiende, les pasa también a jueces, a fiscales, no entienden. Cuando te dicen, te ves con un amigo y te dice, tengo un problema, y tú dices, tú no tienes un problema. Eres un triste, tú no tienes un problema. ¿Sabes? Vente un día a mi mundo y vas a ver lo que es un problema. Ay, que me parto. Es verdad, al final todos llevamos una carga en esto. Claro, el tema es aprender a que estas cargas y estos conflictos de los clientes no los asumamos como propios, sino que nosotros, yo te acompaño y yo te acompaño de la mejor manera que sé, pero sin sobreimplicarme, porque si no, no te ayudo bien. Claro. Pero ¿cómo se hacen de hecho familia? Yo no hago familia, pero ¿cómo se hace? Porque es al final pues esto las energías, pues estando muy ¿no? centrado, claro. Claro, tienes que estar muy trabajado. Pero muy trabajado. Claro, el tema es, a ser posible, los abogados de familia tendríamos que trabajar a nivel personal de nuestras heridas. Si nos hemos separado, tenerlo ordenado. Porque si nos hemos separado mal, nuestro conflicto lo vamos a poner encima de la mesa con el conflicto del cliente. Y esto pasa muchísimo. O tiene un problema con los hijos que tú te estás viendo que también puede que te pase a ti. Entonces ya es que la neutralidad, bueno, y a los jueces iguales, al final tú resuelves neutramente todo lo que puedes, pero cada uno tiene su forma de ser ahí metido, ¿no? O sea que somos personas, sí. Somos personas al final, ¿no? Entonces es muy importante el poder separarte, ¿no? El saber que realmente tú estás ahí con unos elementos y tienes que ordenar esos elementos y ya está, ¿no? Y pues el abogado al final tiene unos elementos y los tiene que ordenar y hacer la mejor ordenación posible para que eso lleve a buen puerto. Pues al final también ordenar eso de la mejor forma posible para que la sentencia pueda ser útil, ¿no? Ahí lo que pasa es que, claro, con la estrategia procesal, pues ahí se juega. Entonces, esto, si nos olvidamos de estrategias procesales, claro, o sea, aquí sale la verdad. Claro. Y al final, en una familia, utilizar estrategias procesales, pues es muy cutre, porque, o sea, esa gente, por mucho que tú hayas querido ocultar cosas, si están pasando, luego les van a seguir pasando porque ellos van a seguir viviendo con eso. Entonces, en familia, el tema procesal, que en algunos casos pues va bien para ganar pleitos, en familia yo lo veo sobre todo no sé cómo, porque no tengo la palabra, pero no lo veo bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ser suaves. Sí, porque además muchas veces incluso en las propias comunicaciones entre las partes ya es como que van intentando preconstituir prueba. No, pues le voy a mandar un correo para que me conteste no sé qué. Se nota por los WhatsApps formales. No, o envían el correo al abogado para que le oriente cómo se lo redacta. Y o gente que te lo redacta como si fuese del abogado, que esto también lo he visto yo. Sí. Entonces, claro, eso luego, claro, yo entiendo que no todos los perfiles van a poder claro, acceder a este tipo de mecanismos. Claro, ahí es lo que te digo, ahí yo creo que habrá gente que necesitará el procedimiento judicial, necesitará muchos años de gastar muchísimo dinero, muchísima energía y mucho desgaste emocional, y a lo mejor ya al final dice, pues esto que yo pensaba que se iba a solucionar no se ha solucionado. Pues entonces a lo mejor ahí se abre un poquito a ver las cosas de otra manera. Claro, porque aquí al final con la herramienta, si tú no estás abierto a ver la situación del conflicto, no hay nada que hacer.
Está claro, o sea, Claro, como siempre. si estás ahí cerrado, no, tengo mucho dolor y no puedo mirar, pues simplemente te vas a dar cuenta que no puedes mirarlo. Algo de información te has llevado, o sea, está claro que tenías la posibilidad de ver qué pasaba y has optado muy libremente y con todo el derecho del mundo, porque cada uno lleva su proceso, a no querer mirarlo. Pues, y que tú prefieres que sea un tercero, para no asumir ningún tipo de responsabilidad, el que te organice la vida. Pues bueno, ese es tu tema, ¿no? Ese es tu proceso. Tú quieres que alguien te mande porque tú no quieres asumir lo tuyo. Pues entonces ahí habrá un juez que hará ese papel. Pero claro, al final la vida te irá mostrando cosas y eso que has querido que otro te solucione, pues se le estará repitiendo en otras partes en otras cosas de tu vida, ¿no? En otros aspectos, en otras áreas. Y sobre todo, realmente un hijo, o sea, yo lo pienso, ¿no? Un hijo que realmente ve que sus padres son capaces de llegar a soluciones, yo creo que el hijo tiene mucha mejor configuración de sus padres desde ese punto de vista que el jolín, estos padres, menudos padres me han tocado que no saben ni, están más niños que yo, porque al final es que son niños, se quedan en la situación de niños, La ¿no? situación es que realmente son niños que le dicen al juzgado, papá o mamá, solucionámelo tú. ¿Cómo se educa un niño si Claro. papá hace blanco y mamá hace negro y no se hablan? ¿Cómo se hace? No, Pero se estar hace en mal. modo niño. Entonces, claro, el tema es pasa al adulto, porque si eres padre ya tienes que estar en modo adulto, no puedes quedarte toda la vida en modo niño. Entonces, un poco esta herramienta ayuda a eso, a salir de esa zona que tú, por tus heridas, ¿vale? Porque todos tenemos heridas, nadie se salva. Por tus heridas te has quedado ahí, pero es que el conflicto es una oportunidad que te da la vida para mirar esto o eso que te está pasando, esa herida que tienes y no te la quieres mirar. Pues ahora es el momento. ¿Que no lo quieres mirar? Ahora, pues vendrá más conflicto, Vendrá más, sí, claro. más gordo, hasta que llega un momento que ya la gente por máximo sufrimiento al final busca soluciones. Pero no Como hace falta intenta llegar ahí, o sea, hay que buscar. tener Claro, pero vaya extremo, ¿no? Tener que llegar a ese extremo para Por eso buscar que soluciones. no hace A los 12 falta. años de litigios y de pleitos. Exacto. Pero esto es algo muy habitual, o sea, procedimientos, porque, bueno, Inmaculada lleva un poco familia y llevas civil, pero en juzgados solo de familia, bueno, los procedimientos son así, pues eternos, ¿no? De años. Sí, sí, Del niño empezar pequeño y ser ya casi mayor de edad. No, o cuando el Supremo va a decir si tiene derecho o no a estar con la madre, el niño ya está, ya está de discotecas y ya no quiere estar con la madre. Entonces, claro, dices, por favor, que la vida pasa, que estamos hablando de menores y de la propia vida. Porque no te pagan una deuda, pues bueno, tú puedes ir haciendo marcha, ¿no? Y dices, oye, ese dinero me vendría bien que me lo pagaran, pero tú puedes hacer marcha. Pero cuando tú tienes tu vida colapsada con un conflicto de estos, te estás parando en tu vida y la vida en teoría son 2 días, nos dicen, pues entonces no sé, es una oportunidad. Entonces claro, el poder, por eso yo veo que es muy importante que, dado que hay que poner una sentencia en un divorcio, en una situación de crisis conyugal o de familiar o lo que sea, pues en ese momento aprovechar ese momento para poner orden. Pues es que tendría que ser obligado que el juzgado de familia tuviera esa obligación también de mirar eso, ¿no? Porque no solo es poner más claro qué tenemos, qué procedimiento de familia tenemos, por favor. Demanda, contestación, juicio verbal, prueba documental. Estamos hablando de como si fueran juicios no ajenos. Sí. Y estamos hablando de personas, de su situación personal de todos los días. Entonces, el derecho de familia tiene, o sea, el procedimiento de familia está mal hecho y realmente es importante. Y es que, claro, además la familia, el derecho de familia siempre como la María, ¿no? Como que no es importante, Claro. tal. Y jolín, es que es tu vida, como no va a ser importante. Es tu vida, es la vida de tus hijos. Exactamente. Inmaculada, Ana, nos hemos quedado con un montón de cosas, así que vamos a Venimos otro hacer día, aquí, lo siento, sé que se han quedado con ganas de más, porque nos van a tener que explicar qué es un procedimiento de familia, nos van a tener que explicar las heridas que se arrastran en el proceso judicial,